Busquen en sus Biblias el Salmo 27. Vamos a estar en este Salmo hoy. El Salmo 27. El Salmo 27, mis amados hermanos, es muy conocido por un par de frases. La primera es el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Incluso hay cantos que tienen esa frase o que tienen frases que nacieron de ese versículo. Este salmo es conocido también por la frase del versículo 10, Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Seguro que para la mayoría de nosotros es muy conocida esa frase. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ahora, mis hermanos, si nosotros analizamos este salmo más profundamente, nosotros vamos a darnos cuenta que el salmista está luchando contra el desánimo. Hay expresiones de confianza en Dios. Por ejemplo, mira el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es una confianza de acero, mi hermano. Eso es una confianza inquebrantable. O sea, yo puedo estar solo y un ejército entero puede estar alrededor mío tratando de destruirme y yo no voy a temer. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ahora, compara el versículo 3 con el versículo 9. Mira lo que dice. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Parece que esa confianza del versículo 3 como que se disipó, ¿no es cierto? Y le está diciendo, Dios, siento que me dejas, no me dejes, no me desampares. Tanta es la diferencia entre la primera parte del Salmo y la segunda, que algunos estudiosos de la Biblia han dicho que estos son dos salmos que los juntaron. Pero no, mis amados hermanos, si somos honestos, a veces nuestra vida es una vida que como que es un péndulo de un reloj, ¿no es cierto? Que va de confianza en Dios a ansiedad, de ansiedad a confianza, de confianza a ansiedad y así, y esa es la vida, digamos, normal del creyente. No sé si así es tu vida, yo siento que así es mi vida a veces. A veces estoy con una confianza que siento que nada me puede mover y a veces me lleno de temor, de ansiedad y nuestro estado de ánimo cambia, fluctúa fácilmente, mis amados hermanos. A veces de la mañana a la tarde ya estamos diferentes. Quizá en la mañana nos levantamos destruidos y desanimados y en la noche nos acostamos con una sonrisa en nuestro rostro y casi cantando. O a veces nos levantamos con una sonrisa en nuestro rostro y casi cantando, bueno, nos sentimos flotando, ¿verdad? Como en una nube y nos vamos a la cama destruidos, ansiosos, preocupados. Quizá una noticia nos cambió el estado de ánimo, quizá una situación que enfrentamos en nuestro día nos cambió el estado de ánimo. Y si tú tienes este tipo de fluctuaciones, hermano, no estás solo, hermana, no estás sola. Así ha sido la vida de los creyentes a través de la historia. Tú puedes pensar, por ejemplo, en Abraham, que creyó a Dios, creyó en las promesas de Dios y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después, por no creer a Dios, tuvo un hijo con Agar, su sierva. Así el mismo apóstol Pedro también. Caminando fielmente con Dios y de repente ya no andaba conforme al Evangelio. Pablo habla de eso en Gálatas capítulo 2, que Pablo lo tuvo que reprender porque no andaba conforme al Evangelio. Entonces, tú puedes ver esos estados de ánimo en tu vida y los puedes ver en la vida de los hombres y mujeres de la Biblia también, mis amados hermanos. Eso no es raro, o sea, básicamente puedo decir, esa es la normalidad del creyente. Son raros los creyentes que viven una vida sin este tipo de luchas, ¿verdad? Sin este tipo de luchas entre confianza y temor, entre
absoluta dependencia de Dios y ansiedad. Este Salmo 27 es una demostración de eso que te estoy diciendo, mi hermano. En otras palabras, no te sientas como raro, como un mal cristiano por tener temores, dudas, incluso ansiedades. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es llevarlas a Dios, como hicieron los salmistas. Entonces, este salmo fácilmente se puede dividir en dos partes. Versículos 1 al 6, el salmista se está hablando a sí mismo. Y versículos 7 al 14, podemos decir que el salmista está hablando con Dios. Entonces, yo he titulado este estudio Confianza en medio de la ansiedad. Confianza en medio de la ansiedad. Y el primer punto es, en momentos de ansiedad, recordémonos a nosotros mismos en quién confiamos. En momentos de ansiedad, recordémonos a nosotros mismos en quién confiamos. Calvino dice, que me pareció interesante esta frase, es necesario, dijo él, que los santos luchen seriamente consigo mismos para repeler o someter las dudas que la carne es tan propensa a abrigar. Nosotros fácilmente abrigamos en nuestro ser, abrazamos dudas, ansiedades, preocupaciones, y ahí estamos, como vacas, rumiando en esas cosas que nos preocupan, en esas cosas que nos llenan de ansiedad, y estamos dándole vueltas en nuestra cabeza. ¿Y qué dice Calvino? Tenemos que luchar contra eso, repeler esas ansiedades, someter esas dudas a la confianza a Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Pues básicamente hablándote a ti mismo, como el salmista, recordándote en quién confías. Mira el versículo 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ahí, mis hermanos, el salmista está hablando de Dios como su luz, el que le ilumina en medio de la oscuridad. ¿Y cuál oscuridad? ¿De cuál oscuridad está hablando? Bueno, en todo el salmo él está hablando de enemigos, 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 enemigos. Mira conmigo, por ejemplo, el versículo 2. Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Mira conmigo el versículo 6. Luego levantará mi cabeza, Dios, sobre mis enemigos. Ahí está, otra vez los enemigos. Versículo 11. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Ahí está hablando de esa oscuridad que están poniendo esta gente sobre su cabeza. Versículo 12. No me entregues a la voluntad ¿de quiénes? De mis enemigos. Entonces el hombre está en angustia, en esta angustia que produce oscuridad en tu alma. En la antigüedad, los creyentes de la época medieval le llamaban a esta la oscuridad del alma, el valle oscuro del alma, la noche oscura del alma. Y en esa noche oscura, Jehová es el que alumbra. Jehová es quien trae luz a esa oscuridad. Ese momento de ansiedad, ese valle profundo del que habla el Salmo 23, ¿no es cierto? El valle de la sombra y de la muerte. En ese valle de la sombra y de la muerte, Jehová trae luz, Él es mi luz. Pero no solo eso, sino mi salvación, el que me libera de mis enemigos, el que me libera de mis enemigos. Tal vez nosotros no tenemos enemigos literales que están buscando matar mi vida, porque si tú tienes a alguien así, pues solo llama a la policía y la policía va a investigar el caso, ¿no es cierto? Hoy en día así funcionan las cosas. En el tiempo de David, pues no funcionaba así. Básicamente era sálvese quien pueda. Era una jungla ahí, sálvese quien pueda. Entonces, gracias a Dios porque hoy nosotros tenemos policía que nos defienda y autoridades que velen por nuestra justicia. Pero en el tiempo de David no era así. Pero quizá tú no tengas ese tipo de enemigos, pero tienes otras situaciones que están trayendo tinieblas sobre tu vida. Y puede aplicarse aquí también. Jehová es la luz en tu situación tan difícil. Él es tu salvación, el que te da la liberación. Miren la segunda parte del versículo 1. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La fortaleza
era algo muy importante en tiempos del rey David. Las ciudades tenían que estar protegidas por muros altos. Entre más alto y más grueso el muro, mejor. La fortaleza aquí se refiere a una defensa. En los Salmos se habla mucho acerca de los muros de Jerusalén, de las fortalezas que rodeaban la ciudad. Cuando tú tenías un ejército enemigo que venía contra ti, tú te podías meter en tu ciudad y cerrar las puertas y ahí nadie entraba porque los muros eran altos y un ejército enemigo tenía que ser muy poderoso para quebrar esos muros y poder entrar a la ciudad y conquistarte. Entonces, la fortaleza era como un lugar fortificado, como un lugar de defensa. Se dice que en la antigüedad, si tú tenías una buena fortaleza, un buen muro de defensa, tú podías sobrevivir por mucho tiempo con tal que tuvieras una buena fortaleza, comida y agua. Entonces, básicamente, si tú eras, digamos, un rey que estaba amenazado por un rey enemigo, entonces tú corrías a tu ciudad y cerrabas las puertas y tú estabas confiado porque había muros altos, muros gruesos que tenían que tener un ejército enemigo muy poderoso para que quebraran esos muros, rompieran esas puertas. Y ahí estabas seguro, ahí te sentías seguro. Yo recuerdo que cuando niño, mis hermanos, yo me metía debajo de las sábanas pensando que las sábanas de alguna manera me protegían de los monstruos, ¿verdad? Hace poco, mi hija salió del cuarto, pero bañada en sudor, pero bañada en sudor. Y yo le dije, ¿pero qué pasó? Y es que se metió debajo de la sábana porque había una tormenta eléctrica, que aquí son fuertísimas esas tormentas eléctricas, igual que en Tampa. Y pues tenía miedo, entonces ella se sintió segura debajo de la sábana, ¿verdad? Y ahí estaba sudando y sudando y sudando hasta que no aguantó y salió. Nosotros en toda época de la vida, mis hermanos, de niños, de jóvenes, de adultos, buscamos refugios, lugares donde protegernos, lugares donde estemos seguros. Un niño que se golpea empieza a buscar a su mamá, a su papá, a la persona de confianza que esté más cerca para buscar ese refugio, ese abrazo, ¿verdad? Y el salmista dice, ok, yo necesito un refugio, Dios es mi refugio. Yo necesito un lugar de escondite, Dios es mi lugar de escondite. Ahí yo me siento seguro. Dice John Stott, un comentarista, el Señor es mi luz para guiarme, mi salvación para liberarme y la fortaleza de mi vida en la que me refugio. El salmista se está hablando a sí mismo, mi hermano. El salmista se está hablando, Jehová es mi luz y mi salvación. Alma, Daniel, no hay que temer. Daniel, no tienes que temer. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. Ahí yo me siento seguro. Es mi fuerte. Ahora, miren conmigo el versículo 2. Este hombre se sigue hablando y lo que hace ahora es recordar el pasado, que en el pasado Dios también lo liberó. Cuando se juntaron contra mí, habla del pasado, en el tiempo pasado, cuando se juntaron en el tiempo pasado contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Hermano, esta gente quería destruir a David y no estaba jugando. Estos no estaban jugando en el jardín. Ellos estaban queriendo hacer pedazos a David. Mira cómo David los describe. Dice malignos, angustiadores, enemigos, y su propósito, el propósito de estos hombres era comer sus carnes. David casi te pinta una imagen con su pluma, te pinta una imagen de hombres como bestias salvajes, hambrientas, que están listos para atacar y devorarte. Y dice David que ahí estaba, en esa situación, tenía a estos hombres como bestias salvajes para atacarle. Pero ¿qué pasó? Porque él puso su confianza en Dios, estos hombres tropezaron y cayeron. Dice el pastor MacArthur ahí que hay una, como un uso de una figura doble. Tropezaron y cayeron. En otras palabras, fueron derrotados completamente. Fueron derrotados completamente. Entonces,
hay un escenario aquí. David necesita un refugio porque hay gente que lo está atacando, que lo quiere ver destruido. Hay situaciones que le han traído angustia a su alma. ¿Y qué es lo que él hace? Él corre a su refugio, que es Dios. Y esto lo hemos venido hablando a través de todo nuestro estudio de salmos, mis hermanos. Nosotros hemos estado estudiando muchos salmos, muchísimos salmos. Y entre más los estudio, más claro me queda esto. Todos los días, a toda hora, tú y yo tenemos una decisión frente a nosotros. O confiar en Dios y su palabra y sus promesas, o no confiar en Él. Esa es la decisión que tú tienes, mi hermano, mi hermana. O confiar en Dios y su palabra, o no confiar en Él. Estamos en la misma situación en la que estaba Eva. Dios le dijo, no coman del fruto, el día que ustedes coman, morirán. Y Satanás le dijo, con que Dios les dijo, en otras palabras, Satanás puso como en duda la palabra de Dios, la promesa de Dios. Y después, ¿qué dijo Satanás? No, no morirán. Cuando ustedes coman de ese árbol, serán como Dios. Entonces, Eva tenía una decisión enfrente de ella, dos opciones, o confiar en Dios o no confiar en Él. Y Eva decidió no confiar en Dios. Y miren, por eso estamos aquí con coronavirus en el año 2020. Porque Eva decidió no confiar en Dios y Adán decidió no confiar en Dios. Tú y yo tenemos diariamente, hermano, créemelo, cada hora, no importa tu edad, todos los días, a toda hora, tenemos una decisión enfrente de nosotros. Dos opciones, o confías en Dios o no confías en Él. ¿Y qué hace el salmista? En este tiempo de angustia, en este tiempo de tribulación, dice, yo decido confiar en Dios. Miren el versículo 3, cómo sigue escribiendo este hombre. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Aquí hay términos de guerra, de ejércitos. Hay un campo de batalla. Y dice el salmista, yo puedo estar solo ahí contra una multitud de gente que viene armada contra mí, armada hasta los dientes. Están conspirando contra mi destrucción, para mi destrucción. Pero yo pongo como en un lado de la balanza todo el ejército que viene contra mí. Y pongo del otro lado de la balanza a Dios, sus promesas, su protección. Y todo este ejército no es nada en comparación con el poder de Dios. Puedes tener el mundo entero en contra, el mundo entero en contra. Pero nada se compara al poder de Dios. Nada puede llegar ni tan siquiera a equilibrarse con las promesas de Dios para sus hijos, mis amados hermanos. Nada. Podemos decir que este concepto de que nada se compara al poder de Dios es presentado en toda la Biblia. Yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y este es un pasaje muy conocido y muy amado, mis hermanos, por nosotros. Romanos capítulo 8. El versículo 28, nosotros lo conocemos, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios está buscando nuestro bien todo el tiempo. Dios está orquestando todas las cosas que nos suceden en esta vida para nuestro bien. El coronavirus es para nuestro bien. La situación de congregarnos o no congregarnos, hermano, al final del día es para nuestro bien. Dios está en control de las decisiones de los gobernantes, de los pastores, de los médicos, de los consejeros de los gobernantes. Todo es para nuestro bien, absolutamente todo es para nuestro bien. Y mira lo que dice el escritor, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 31.
¿Qué pues diremos a esto? A esto que Dios está usando todas las cosas para nuestro bien, porque Él nos salvó y nos glorificará. ¿Qué diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está, mis amados hermanos. El mismo concepto del Salmo 27. ¿Quién contra nosotros? No hay nada ni nadie que se pueda comparar a Dios en poder, en gloria. Sus promesas superan cualquier amenaza. Su protección supera cualquier amenaza. Y sigue hablando. El que no escatimó, versículo 32, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no hay punto de comparación con el poder de Dios, las promesas de Dios. No hay. Pon todas las preocupaciones en un lado de la balanza y no llegan a equilibrar del otro lado de la balanza a Dios, su poder, sus promesas para con nosotros. Él es confiable, Él es digno de confianza. Él es digno de confianza. Entonces, la pregunta para ti es, ¿en quién estás confiando? ¿En qué estás confiando? ¿Dónde buscas refugio cuando miras la ansiedad tocar la puerta de tu corazón? El salmista dijo, yo puedo estar rodeado por el mundo entero que venga contra mí, pero Dios es mi ayudador, Dios es mi fortaleza, Dios es mi refugio. Y mira lo que dice el versículo 4. Aquí empieza a hablar de una relación muy íntima con Dios, de un disfrute de una relación muy íntima con Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Voy a seguir leyendo versículos 5 y 6, mis hermanos, porque hay un patrón en estos tres versículos, versículo 4, 5 y 6. Hay un patrón aquí. Mira lo que dice. Porque Él, Dios, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Versículos 4, 5 y 6, mis hermanos, menciona la casa de Jehová, versículo 4, su templo, versículo 4 también, el tabernáculo, versículo 5, su morada, versículo 5 también, y en el versículo 6, el tabernáculo. Él dice, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Hermanos, el templo, y en el tiempo de David todavía no estaba construido el templo de Salomón, solo era un tabernáculo, era donde habitaba la presencia de Dios. En el tiempo de David eran unas tiendas, eran una tienda construida con pieles de animales y barras de madera, y ahí habitaba la presencia de Dios. Entonces, si un judío quería tener comunión con Dios, tenía que ir ahí al tabernáculo, a ofrecer sacrificios, a tener compañerismo con Dios. Entonces, David, fíjense que no está solo buscando, liberación de sus enemigos, sino una más profunda intimidad con Dios. En otras palabras, este dolor está llevando a David a conocer mejor a Dios. Este dolor, esta angustia está llevando a David a anhelar más estar con Dios, a anhelar más la presencia de Dios, a anhelar más la intimidad con Dios. Fíjate, el sufrimiento tiene el potencial de apartarte de Dios, ¿verdad? Y hay personas que dicen, bueno, y no es que Dios es amor, pues, ¿para qué está permitiendo esto en mi vida? Pero en muchas otras personas, en muchos otros casos, lo que sucede es que el sufrimiento nos lleva más profundamente a vivir en intimidad con Dios. Y básicamente, mis amados hermanos,
Ese es uno de los propósitos que Dios quiere lograr en nuestra vida, que nosotros disfrutemos de una intimidad más cercana con Dios. Si nosotros quitáramos todo el sufrimiento de nuestra vida, quita tú todo el sufrimiento de tu vida, te aseguro que no conocieras a Dios como lo conoces. Es más, ¿quién sabe si fueras tú hijo de Dios? La mayor parte de personas, mis amados hermanos, vienen a Dios a través del sufrimiento, vienen a Dios a través del dolor. C.S. Lewis llamó el dolor el megáfono de Dios en el mundo. El megáfono de Dios en el mundo. Como que Dios está llamando a la gente, llamando a la gente, llamando a la gente. Vengan, vengan, vengan a mí. No desperdicies tu sufrimiento, mi hermano. Profundiza en tu intimidad con Dios. Eso es lo que quiere hacer el salmista. Versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Dice un comentarista que el objetivo principal en la vida de David era vivir en la presencia de Dios. Ese era el objetivo principal de la vida de David. Fíjate que no necesariamente evitar el sufrimiento como objetivo principal, sino conocer más profundamente a Dios. Conocer más profundamente a Dios. Versículo 5. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Como estar en esa intimidad con Dios es como un refugio. Te recuerdo lo que hablamos la semana pasada, que te mencionaba de Juan Calvino, que Juan Calvino dice que es muy difícil para los cristianos en tiempos de dificultad orar. Es muy difícil. Bueno, orar ya de por sí es difícil, no digamos en tiempos de dificultad, que quizá lo primero que pensamos es ¿cómo resuelvo este asunto? En lugar de voy a ir a Dios en oración. En otras palabras, tenemos que ir en contra de nuestra tendencia natural, mis hermanos. Orar es difícil y más aún en tiempos de dificultad. Pero sabes, el salmista aquí se está empujando a ir a la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios, porque ahí están las respuestas para las preguntas que nosotros tenemos, en la presencia de Dios, en nuestra intimidad con Dios, en nuestro tiempo con Dios, en su palabra. Yo les he comentado esto antes, mis hermanos, pero para mí, mi padre es un ejemplo de primera mano que yo tengo de esto, de cómo buscar a Dios en momentos de dificultad. Yo he visto cómo mi padre, en una circunstancia pastoral de tribulación de hermanos de la iglesia, lo primero que hace es ponerse de rodillas. Ahí, cuando escucha la noticia, en lugar de salir corriendo a tratar de solucionar todo. Y el salmista, eso es lo que está buscando hacer. Tener ese tiempo de comunión con Dios, esa intimidad con Dios. Porque él sabe que ahí tiene su seguridad, ahí tiene su protección, ahí tiene la respuesta que está buscando. Y si quizás las respuestas no llegan de inmediato, pero por lo menos la paz del Señor. Hermanos, Dios nos repite esta verdad una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Vamos a Filipenses, capítulo 4. Y tú lo conoces, este pasaje. Y lo menciono, mis hermanos, para ser repetitivo, pero también para mostrarte que la Biblia es consistente en lo que nos habla. Mira Filipenses capítulo 4. En el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, cuando venga ansiedad a tu vida, corre a tener esta intimidad con Dios, porque ahí está la paz de Cristo. Mira el versículo 7, y la paz de Dios, cuando tú vas y presentas tus peticiones delante de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, eso que tu alma más necesita, guardará vuestros corazones, dice Pablo, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros podemos desarrollar
patrones de conducta en esta vida y acostumbrarnos, en lugar de ir a Dios en tiempo de preocupación, de ansiedad, de sufrimiento, tener nuestros otros refugios, ¿verdad? Nuestros otros refugios. Personas se refugian en el trabajo, personas se refugian en el alcohol, personas se refugian en la pornografía, personas se refugian en los hijos, personas se refugian en su matrimonio, personas se refugian en el dinero, en las compras, personas se refugian en la comida. Hermano, cualquier sea el refugio que tú te has acostumbrado a buscar, ahí no encuentras la paz que guardará tu corazón y tus pensamientos. En ningún otro lado se encuentra la paz que guardará tu corazón y tus pensamientos, sino en la persona y las promesas de nuestro buen Dios. Y eso es lo que hace el salmista. Versículo 5, regresando al Salmo 27, versículo 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y el versículo 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. En otras palabras, me dará victoria. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Este hombre encontraba su refugio en Dios y su paz en su intimidad con Dios. No hay otro refugio, mi hermano, mi hermana. No hay otra fuente de paz para nuestro corazón. No lo hay. No lo busques porque no lo hay. No lo busques porque no lo hay. Entonces, como les decía, mis amados hermanos, he titulado este estudio Confianza en medio de la ansiedad. Y lo primero que el salmista hace es, en momentos de ansiedad, se recuerda en quién confía. Y él dice, en Dios confío, en Él, ahí está, en mi tiempo de intimidad con Él. Yo quiero estar con Él, quiero buscar su rostro, dice el salmista. Y lo segundo que hace, no solo se habla a sí mismo, sino que lo segundo que hace es, este es el segundo punto, digamos, en momentos de ansiedad, clamemos a Dios. El salmista clama a Dios. En primer lugar, dijimos, se recuerda en quién ha confiado, y en segundo lugar, clama a Dios. Versículo 7 hasta el versículo 14, mis hermanos, pero voy a leer el versículo 7. Dice, oye, oh Jehová, mi voz. Aquí hay un cambio. Versículos 1 al 6, el salmista ha venido hablando. ¿De quién temeré? Aquí, como si yo dijera, ¿verdad? Daniel, ¿de quién vas a temer? Esta situación está enfrente de mí. ¿Por eso vas a estar angustiado? ¿Por eso vas a estar preocupado? Daniel, a ver, reacciona, piensa. ¿Qué ha hecho Dios por ti antes? Refúgiate en Dios, refúgiate en tu Salvador. Y amados hermanos, yo les digo, al estar estudiando tanto los salmos en estos últimos meses, ha venido como recurrentemente, una y otra vez, esta convicción de que a toda hora yo tengo que tomar esta decisión de confiar en Dios. A toda hora, mi hermano, tengo que confiar en Dios. Yo tengo que estar tomando esta decisión a toda hora. Esto no es algo que yo decido a principio de mes y me dura para todo el mes, me da crédito para todo el mes. Esto no es algo que yo tengo que estar haciendo solo el domingo en la iglesia. No, esto es algo que tengo que estar haciendo a toda hora. ¿Confío en Dios o no confío en Dios? En una decisión difícil, yo trato de correr, mi hermano, en medio de la presión. Uno trata de huir, trata de correr. ¿Qué sé yo? A las redes sociales, por ejemplo. Hay personas que escapan a las redes sociales y pueden pasar horas en las redes sociales como a manera de escape. Ellos tratan de escapar así, en lugar de enfrentar su situación con confianza en Dios, escapan a un mundo de fantasía. Otras personas se tiran mirando películas todo el fin de semana, tratando de escapar nada más, como hay otros mundos, ¿verdad? Por ahí, que sí están mejor y que sí tienen un final feliz, no como mi vida. Hermano, yo tengo esta tentación todos los días de escapar en medio de las situaciones difíciles, de las decisiones difíciles, de circunstancias adversas. Yo tengo la tentación de escapar. ¿Y qué hace el salmista? Habla consigo, pero después clama a Dios. Clama a Dios. Primero se recuerda.
Dios está contigo, sus promesas son mejores, más poderosas que las amenazas que vienen a tu vida. Entonces, porque Dios está contigo, Dios es tu refugio, clama a Dios, clama a Él. Versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón, versículo 8, ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Está hablando con Dios. Y hay un comentario muy particular de este versículo 8, mi hermano, mi hermana. Mi corazón ha dicho de ti. Es como que el salmista esté diciendo, yo estoy recordando, Dios, que tú nos pides a tu pueblo que confiemos en ti. Porque Dios nos manda a confiar en Él, mis amados hermanos. Ese mandamiento, no teman, está por toda la Biblia. No teman, no teman, no teman, no teman. No vivan ansiosos, no vivan preocupados. Ese mandamiento está por toda la Biblia. Confíen en mí. Yo soy su Dios. Yo no los dejaré. Yo no los abandonaré. El salmista dice, mi corazón ha dicho de ti. En otras palabras, yo recuerdo que tú me mandas a confiar en ti. Buscar mi rostro. Ahora, fíjate lo que el salmista está diciendo. Él recuerda un mandamiento de Dios para todo el pueblo. Y en la segunda parte del versículo 8 dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. En otras palabras, tú llamas a todo el pueblo a confiar en ti. Yo decido personalmente confiar en ti. El llamado de Dios es a todos los creyentes. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de confiar en Dios o no confiar en Dios, mi hermano. Mi hermana, es tu decisión. Cada día tú tienes esta decisión. Cuando tú te levantas, tienes la decisión de confiar en Dios o no confiar en Dios. El salmista dice, yo personalmente, yo buscaré tu rostro. Yo voy a confiar en ti. Versículo 9, este es un clamor. A veces a nosotros nos parece como que Dios nos ha dejado, como que nos ha abandonado, como ¿dónde está? Eso es lo que el salmista está expresando en el versículo 9. No escondas tu rostro de mí. Exactamente lo mismo que expresó Job. Ustedes recuerdan la historia de Job, ¿no es cierto? Destruido, arruinado totalmente, perdió todos sus recursos, sus 10 hijos murieron. Y mira lo que dice, escucha lo que dice Job 13:24. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Como, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás, Dios? Te siento lejos, lejano, ausente. Y el salmista está en tan gran aprieto que llegó el punto donde él está diciendo, Dios, no me olvides. Versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y como les dije al principio, mis hermanos, oscilamos como un péndulo, ¿verdad? Entre confianza y ansiedad. Confianza y ansiedad. Confianza y ansiedad. Y podemos decir, por lo menos yo puedo decir que así es nuestro día, ¿verdad? Nuestro día es un día entre confianza y ansiedad. Y ahí vamos, viviendo esta batalla cristiana que es normal. Mira al salmista, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Versículo 9, no escondas tu rostro de mí. No me dejes, no me desampares. Hermanos, esta es la vida normal del creyente. Esta es la vida normal del creyente. Tenemos esas luchas. Y quizás tú dices el domingo, soy el único. Mira a toda esta gente tan linda que se mira. Yo soy el único que tiene estas luchas y estos desánimos. No, mi hermano, todos los tenemos. Sus pastores, ustedes no se imaginan. Entre más conozco a esos hombres, más conozco sus luchas, sus dudas, sus batallas, sus desánimos. Y entre más ellos me conocen a mí, más conocen mis luchas, mis batallas, mis desánimos. Así es la vida cristiana, una vida que estamos llamados a vivir por fe, no por vista, mis amados hermanos. Confiando en el Señor siempre. Versículo 10, otro versículo famoso de este Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. El padre y la madre son las personas más cercanas a nosotros, mis amados hermanos, más queridos de nosotros.
¿Y qué dice el salmista? Si ellos me abandonan, Dios cuidará de mí. Dios cuidará de mí. Y hay dos versículos a los que quiero que vayamos. Uno está en Isaías 49. Yo quiero que me acompañen ahí y si pueden, mis amados hermanos, subrayenlo, márquenlo. Este versículo es un versículo que podemos decir pinta una imagen enfrente de nosotros, nos cuenta una historia. Es muy descriptivo este versículo. Isaías 49, 14, capítulo 49, versículo 14. Voy a leer versículo 14 y 15. Escucha qué dice. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Versículo 15. Dios pregunta a Israel, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Hermanos, esta es una pregunta retórica, viene con la respuesta incluida. ¿Se olvida una mujer de su hijo, hermano? ¿Se olvida una mujer de su hijo? Ni las que abortan se olvidan de sus hijos. Años después, siguen pensando, oh, mi hijo tuviera tanto tiempo de haber nacido. No hay mujer, mi amado hermano, que se olvide de su hijo. No existe mujer que se olvide de su hijo. No existe. No me digas que sí hay porque no existe. Nosotros el año pasado, en septiembre, perdimos un niño, mi esposa y yo. Mi esposa tuvo un aborto espontáneo y hasta el día de hoy, de repente mi esposa dice, aquí estuviéramos con un bebé. Hermanos, no hay mujer que se olvide de su hijo. No existe. Si tú ya estás grandote, tienes el privilegio de tener a tu mamá piensa en ti más de lo que tú te imaginas. Pero fíjate lo que dice aquí, que es más fácil que una mujer abandone y se olvide de su hijo, abandone a su hijo y se olvide de su hijo, que Jehová te olvide a ti, que eres parte de su pueblo. Mira lo que dice, se olvidará, versículo 15, la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella. Si ese fuera el caso, si eso se da, yo nunca me olvidaré de ti. Esas son las palabras de nuestro Dios, mis amados hermanos. Entonces la pregunta es, ¿a quién le crees? ¿A quién le crees? Vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 5, en el Nuevo Testamento ahora. Y de nuevo, repito, para que tú veas que la Biblia es consistente en todas sus partes. Dice lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Repite una y otra vez estas mismas cosas. Salmo 27, consistente con Isaías 49, consistente con Hebreos 13. Y aquí tengo una lista de más versículos, Deuteronomio 31, por ejemplo, que pudiéramos mencionar, pero por cuestión del tiempo no vamos a leer. Solo estamos leyendo uno del Antiguo y uno del Nuevo para que nos quede claro que la Biblia habla así de principio a fin. Mira lo que dice Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y esto se toma, mis amados hermanos, de Josué, capítulo 1, ¿recuerdan? No te dejaré ni te desampararé, le dice Dios a Josué, que Josué estaba a punto de emprender una tarea dificilísima, meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Mira el versículo 6 de Hebreos 13, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esas son palabras del Salmo 118, 6. Si tú vas a Deuteronomio, ahí encuentras, confía en Dios. Si vas a Salmos, ahí encuentras, no temas, confía en Dios. Si vas a Isaías, ahí encuentras, Dios no te dejará, no te desamparará, Él cuidará de ti, mejor que tus padres, mejor que los que más te aman, mejor que los más cercanos, Él cuidará de ti. Si tú vas a Hebreos, de nuevo, Él te dice, no temas, yo estoy contigo. Puedes decir confiadamente, no temeré. Puedes decir con toda confianza, no temeré. Me voy a saltar aquí toda una sección que tenía sobre el versículo 10 del Salmo 27, mis hermanos, por cuestión de tiempo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo,
Jehová me recogerá. Si llega a suceder que los que más me aman se olviden de mí, si llega a suceder que eso, si llega a eso a suceder, Dios nunca se olvidará de mí. Él seguirá dándome protección, guía, Él me seguirá aceptando, aunque el mundo entero, los que más cerca de mí estén, me abandonen. Mira lo que dice el versículo 11, enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Quiero caminar contigo, Dios, le dice el salmista. Sigue en su petición. Enséñame, Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud. Este tiempo es difícil para mí. Realmente se me ha hecho difícil tomar decisiones. En tiempo de sufrimiento uno haya difícil tomar decisiones, mis hermanos. Haya muy difícil tomar decisiones. En tiempos de angustia, donde uno se siente apretado entre la espada y la pared, entre el dolor, se siente ahí casi sin aire. Y el salmista pide a Dios, Dios, yo confío en ti, así que dirígeme tú, guíame, Señor, a causa de mis enemigos. Mira el versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos. Y los que respiran crueldad, recuerda que antes, en el versículo 2, el salmista presenta a estos enemigos que tiene como animales feroces que lo quieren destrozar. Y aquí en el versículo 12 dice que respiran crueldad, están ahí respirando sobre él, queriendo destrozarlo. Pero le pide a Dios, no me entregues a mano de ellos. Versículo 13, el salmista concluye aquí, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El salmista termina con una declaración de confianza. Recuerda cómo titulé este estudio, confianza en medio de la ansiedad, ¿no es cierto? Y tal vez la situación no se ha ido, el dolor no se ha ido, el sufrimiento no se ha ido, pero la confianza en Dios está ahí, presente. No desmayo porque estoy confiando en Dios. Él me sostiene y me sostendrá hasta el final. Y el salmista termina con esta declaración de total confianza en nuestro Dios. Hermano, en tu lucha diaria contra la ansiedad, contra la preocupación, tú puedes confiar en Dios. Tú puedes confiar en Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque por todas las escrituras, desde el principio de la Biblia hasta el final, Señor, tú nos llamas a confiar en ti. Hemos visto pasajes aquí en el Salmo 27, hemos visto versículos de otros libros, Señor, de la Biblia. Consistentemente tú nos estás diciendo, no te dejaré, no te desampararé, no me olvidaré de ti. Consistentemente tú nos estás diciendo, confía en mí. Consistentemente tú nos estás diciendo, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, el lugar donde tú te puedes refugiar tranquilamente. Consistentemente tú nos estás diciendo eso, Señor, porque tú sabes que se nos olvida, tú sabes de esta lucha que nosotros tenemos diaria, a cada hora, Señor. Tú sabes de esta decisión diaria, a cada minuto que nosotros tenemos que tomar. O confiar en ti o no confiar en ti, Señor. O confiar en tu palabra o no confiar en tu palabra. O descansar en ti o no descansar en ti, Señor. Llenarnos de preocupación y ansiedad y permitir que esas preocupaciones y ansiedades llenen nuestra alma y nuestra mente. Padre, queremos confiar en ti, Señor. Queremos confiar en ti. Te suplicamos que tú nos des esa paz que el mundo no tiene ni puede dar, Señor. Ni el alcohol puede dar, ni el sexo, ni la comida, ni las redes sociales, ni las conversaciones con amigos. Solo tú puedes dar esa paz, Señor. Ayúdanos a confiar en ti cada día, cada día. Que nosotros enfrentemos el valle de la sombra y de la muerte, el tiempo de ansiedad de nuestra vida, con esa confianza en ti, Señor, que hemos visto en la vida del salmista en el Salmo 27. Esa es nuestra petición, ese es nuestro clamor a ti, Señor.
Te pedimos perdón porque a veces, a menudo, desconfiamos de ti. Pero gracias por Cristo, porque Él llevó nuestro pecado en la cruz, Señor. Y por Él somos perdonados y aceptados otra vez. Cuando venimos a ti y te decimos, queremos confiar en ti. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Rogamos por aquellos hermanos que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Sosténlos, Padre, con tu gracia. Sosténlos con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.